Y bueno, en el día martes, si ustedes me acompañan allí, lo que estamos con la lección, dice sin la ley, ¿no? Es algo que va, digamos así, íntimamente relacionado. El hecho es de perdón, ley, ¿cierto? Amor de Dios, grande, inmenso, limpiándonos, purificándonos, y entonces aparece, ya no es necesaria la ley porque Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y justamente estamos tratando de seguir lo que el autor quiere presentar y lo que la Biblia nos presenta en el hecho de que justamente al perdonarnos, más todavía la ley toma Toma vigencia, ¿no? vigencia. Lo que pasa es que si Dios nos quisiera justificar por Sí. la ley, estaríamos perdidos, Estamos perdidos. totalmente perdidos. Pero es su justicia, su vida inmaculada, frente a mi inmundicia, donde yo tengo crédito, el crédito de Él. Es decir, que esa vida inmaculada sin pecado fue la que pagó con su muerte mis pecados. Claro. Entonces Si estoy resguardado. Si yo quiero justificarme por mi conducta en la obediencia a la ley, cuando hablamos de justificación por la ley, es decir, si yo quiero salvarme por mi obediencia a la ley, es imposible, ¿no? Imposible. Y acordate del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo tenía una actitud, la palabra de Dios dice que él oraba consigo mismo. Cuidado eso de orar consigo mismo, ¿no? Sí. Hice esto, doy limosna, ayuno, buscando créditos ante la opinión de los demás y crédito ante Dios. Eso es legalismo, eso es justificación por obras, justificación propia que no tiene destino, no tiene destino. Como que salía todo de él, ¿cierto? Netamente de él, y eso lo elevaba, su conducta lo elevaba por encima Sí. del otro, de la otra persona que estaba El al lado. publicano que estaba ahí, que lloraba, que clamaba, ten misericordia de mi pecador, confesión de pecador. Y Dios que está desesperado por salvar, ¿no? Exactamente. Que ha movido todos los resortes posibles para rescatar al hombre. Dije desesperado por salvar, es decir, que el amor de Dios lo lleva a actuar en forma permanente, como dice Hebreos 7:25, está siempre para interceder por nosotros. Y bueno, el autor coloca allí Romanos, ¿cierto? Que nos va a poner, ¿qué otro libro vamos a poner cuando hablamos, ¿cierto?, de justicia imputada, justicia impartida, la justificación por la fe, el perdón. Hablemos de perdón, y entonces allí coloca Romanos capítulo 3, y los 3 primeros versículos quizás bajo el título La justicia es por medio de la fe, versículo 21, 22 y 23, ¿cierto? Y 24 que es el más, digamos, conocido. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y entonces agrega, dice, la ley, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Primer punto, allí dice. Primero dice, para todos los que creen. Dice, la justicia está dada, como vos mencionaste bien, ¿cierto? Es dada para todos. Ahora el hecho es que la aprovechemos. Es un crédito, el hecho es que lo aprovechemos. Y entonces dice allí, porque no hay diferencia, es para todos. Qué lindo, ¿no? Es hermoso. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, dice, todos los que creen, ¿no? Pero el verso 18 dice, los que creen son aceptos. El que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que la fe es el instrumento para alcanzar al Salvador. La fe no es nuestro Salvador. La fe es el instrumento para alcanzar a nuestro Salvador. Y no hay diferencia. De manera entonces que cualquiera puede tener acceso. No importa, mirá lo que digo, no importa a qué membresía perteneces. Y el hecho no importa cuántos años estoy o qué he hecho de malo, porque sí puede haber una gravedad enorme del pecado que he hecho, pero sin embargo allí Dios dice que nos perdona y está hecho el ofrecimiento al arrepentimiento, a que nos arrepintamos, es hecho a todos. A todos. Mientras exista la misericordia. Mientras tanto. Mientras tanto. Que algún día tendrá su final, según la palabra de Dios. Pero cuántas veces no de repente estuvimos hablando de alguna persona que dice, no, yo ya me alejé de Dios, hice demasiado cosas graves. Cuando vienen esos pensamientos, más que nunca el Espíritu Santo está trabajando en tu mente, en tu corazón, para hacerte reflexionar. Y lo lindo es esto, justamente es pedir perdón, y automáticamente la promesa del perdón está dada para el pecador arrepentido, ¿no?
Y ahí viene, ¿cierto?, el pedir perdón, automáticamente viene la paz. Y entonces Cristo nos cubre con su manto. Y el pecado queda hundido, ¿cierto?, allí del fondo de la mar, dice la ilustración, Sí, ¿no? Isaías dice que lo tira por la espalda, ¿no? Ajá, qué Por la bueno. espalda. Los otros días hablé con una persona aquí y ella me decía en medio de la angustia, mira, me parece que Dios me está castigando, pero ¿por qué me va a castigar si yo no robo, no mato, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Y no sé por qué me pasa esto. Pero cuidado, tengamos en cuenta que independientemente de lo que hagamos o no hagamos, es la fe en Jesucristo y su imputación de justicia lo que nos salva. Ujú. No Eso de nuestras estar acciones. midiendo si hago o no hago, si cometo o no Sí, cometo, sí, sí, sí. es una panacea que no tiene, como dije hoy, no tiene destino. No hay una balanza, es decir, tantas cosas buenas, tantas cosas malas. Yo tengo No, muchas cosas buenas, entonces tengo más posibilidades de que Dios me salve o que alcance la bendición. No, la Biblia nunca nos habla de eso y por eso aparece allí el versículo 23 de Romanos 3, 23 y Romanos 3, 24, lo leo, dice allí, por cuantos todos pecado y están que destituidos de qué, de la de gloria la de Dios, es gloria decir, de Dios. todos estamos apartados, es decir, que ninguno tiene por sus acciones mérito de ir al cielo por sí solo, ¿no? Así como todos tenemos acceso, Ujú, así no hay diferencia entre judíos y gentiles, ujú. nosotros los gentiles, ¿no? Exactamente, No hay no diferencia. hay diferencia. Todos tenemos acceso. Ujú. Así que a Dios gracias por esto. Y bueno, y remata entonces Pablo con lo último, el versículo 24, dice, siendo justificados, siendo perdonados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Esa Jesús. redención se dio en la cruz del Calvario. Ujú. Redención es pagar el precio, ¿no?, de nuestra culpa, de nuestro castigo, ¿no, pastor? De nuestros pecados, De nuestros de pecados. nuestra culpa. Ujú. Hizo expiación. Expiación. Eso es expiación. Ujú. Pagar lo que nosotros debemos Ujú. por nuestra vida de pecado y de inmundicia. Exactamente. El hecho es que la Biblia presenta el resultado, la consecuencia de pecar es la muerte. Y entonces todos mereceríamos morir. Pero entonces allí está el hecho. Cuando nosotros allí somos convencidos de pecado, pedimos perdón a Dios y entonces esa muerte ya la pagó Cristo por ti y por mí, Y ¿no? la acredita. Y la acredita. Y la acredita a favor nuestro. Y por eso ahí la cruz es tan importante para nuestra vida, ¿no? Es el centro de nuestra razón eterna. La Ujú. razón eterna es nuestra salvación en Cristo, ¿no? Exactamente. Yo siempre Claro. menciono porque cuando era niño siempre me impresionaba porque había tantas cruces en las iglesias Sí. y no entendía, uno de niño no entendía el tema de lo que es la cruz y lo esencial que es la cruz de Cristo, ¿cierto?, para nuestra salvación. Y ahí hace poquito, hace 2 días atrás leí una cita y dice, estamos en la frontera, ¿cierto?, del límite eterno. Me gustó. Buenísimo. En la frontera ya de qué? Del cielo. ¿Cuánto Correcto. más necesitamos entonces que Dios limpie nuestros registros colocándonos, cierto, allí su justicia y nos perdone y podamos tener ese manto para la gran fiesta que Él está preparándonos para nosotros, ¿no? Correcto. Muchas gracias por esta bendición de Dios. Ujú. El que nos dio su vida a favor nuestro. Qué lindo. Bueno, nos quedamos entonces allí. La ley es parte de que es una consecuencia de que recibimos el perdón. Entonces ahora obremos de acuerdo al perdón que hemos recibido. Es decir, si mamá o papá te perdonó por llegar tarde, querido joven o chico, es decir, no es para que tú al día siguiente vuelvas a llegar tarde, sino porque justamente Él te perdona o ella te perdona para que tú no lo vuelvas a hacer y te encamines. Así es mismo Cristo con nosotros. La ley es parte, la obediencia es parte de qué? Del perdón, es una consecuencia. Nosotros demostramos justamente nuestro arrepentimiento a través de qué? De que hemos pedido perdón y entonces pedimos a Dios que nos ayude a accionar de acuerdo justamente a su voluntad, de acuerdo a la obediencia de su ley. Bueno, nos quedamos con esto, escuchamos algo de música y nos encontramos en el siguiente bloque.